Gracias, congresista. Muchas gracias, señora presidenta. Brevísimamente, voy a dejar sentado, y quiero hacer énfasis, está de más que lo diga, pero voy a dejar sentado estas palabras. Voy a expresar mi posición. Estoy de acuerdo con el texto sustitutorio del dictamen, mas no con las menciones que se realizan concretamente en la página 5, lo que estaba comentando el congresista Ríos, del dictamen y el título que se hace referencia a violencia de género. Por ello propongo, señora Presidencia, que todas las referencias a violencia de género se sustituya por violencia contra la mujer y los integrantes del grupo y miembros familiares, del grupo familiar. Yo quiero terminar, señora Presidenta, brevemente diciendo de que aquí en la Casa de la Democracia tenemos también derechos de opinar, pero derechos de respetar la forma de pensar de todos. Yo les pido a todos los 130 congresistas que están aquí y me parece inteligente lo que ha presentado, lo que ha planteado el congresista Ríos, que se defina de una vez por todas qué es lo que nosotros definimos como familia. Muchísimas gracias. Gracias, congresista González. Tiene el uso de la palabra el congresista Miguel Ángel Torres. Gracias, Presidenta. Presidenta, creo que es importante recordar un poco cómo es que llega este tema. Hace varios meses se inició la revisión de los decretos legislativos. Y con ocasión de la revisión de los decretos legislativos nos dimos cuenta que el trabajo efectuado por el Ejecutivo tenía una serie de errores, muchísimos errores. Uno de estos errores fue advertido por la congresista Wilca, quien llegó a la comisión y precisó que dentro de esa eliminación o improcedencia para la redención de penas no se había incluido aspectos tan delicados como la violación o las lesiones graves. Recuerdo también en ese momento que con mucha precisión le explicábamos a la congresista Wilca que en la Comisión de Constitución estábamos haciendo una revisión de forma y no de fondo. Y que de hecho parecía totalmente válido esta observación que compartía con nosotros. Sin embargo, nos veíamos imposibilitados de acogerlo. Porque en una revisión de decretos legislativos nosotros no incluimos. En una revisión de decretos legislativos simplemente verificamos si está cumpliéndose con la Constitución y si está dentro de las facultades. Es por eso, y lo digo abiertamente, Presidenta, es que yo animé a la congresista Wilca a que presente este proyecto de ley. Y es más, firmé el proyecto de ley. ¿Por qué? Porque básicamente estoy convencido que corrigió una gran omisión de parte del Poder Ejecutivo. Al Poder Ejecutivo se le escapó, como se les ha escapado un montón de cosas en los decretos legislativos. Y creo que esto ayuda a corregir esos grandes vacíos que se han producido. He leído el dictamen, he leído el proyecto, su exposición de motivos y, Presidenta, no encuentro ninguna referencia a lo que algunos denominan identidad de género y otros denominan ideología de género. Es por eso que estoy convencido de que lo que estamos votando es para evitar la violencia de género como la entendemos, es decir, de hombre y de mujer. No puedo dejar de sí hacer una precisión por aquellos compañeros que se han manifestado en contra de este proyecto. Y es que, claro, Presidenta, si todavía tenemos esa sensación amarga, esa sensación que nos deja el hecho de que el Poder Ejecutivo tratase de introducir normas más allá de la delegación de facultades que hicimos, no está de más. Tiempo adicional. No está de más que tengan dudas, yo los entiendo. Hemos pasado por una experiencia horrible, en la cual
cumpliendo con una función constitucional, que era la de revisar los decretos legislativos, nos sorprendimos por las cosas que querían pasar sin que nos diéramos cuenta. Yo, compañeros, los entiendo. Pero también tengo que decir que entiendo, he revisado y comprendo los alcances de este proyecto de ley. Y este proyecto de ley, reitero, no está hablando ni de la ideología de género ni la identidad de género, como se denomina. Esto de acá lo que está corrigiendo es un terrible error que cometió el Ejecutivo cuando aprobó su decreto legislativo. Gracias, presidente. Gracias, congresista Torres. Ha finalizado el rol de oradores. Pero antes, señores congresistas, deseo aclarar que el proyecto en debate fue derivado a las comisiones de Justicia y de Mujer y exonerado de ambas comisiones por la Junta de Portavoces. No obstante, conforme a la práctica parlamentaria, la iniciativa fue sustentada el 8 de marzo pasado por el presidente de la Comisión de Justicia. Por ese motivo, en el presente debate se le concedió a él el uso de la palabra en primer término. Habiendo decidido él no hacer uso de la palabra en este tema, se le concedió el uso de la palabra a la autora de la iniciativa y también presidenta de la Comisión de la Mujer. Señores congresistas, sírvanse marcar su asistencia para proceder a votar. Perdón, antes tiene el uso de la palabra la congresista Wilca, presidenta de la Comisión de la Mujer. Gracias, presidenta. Simplemente creo que es importante en estos momentos, por todo lo que se ha planteado, por las importantes precisiones que varios congresistas han hecho, que podamos pasar al voto y que podamos, como decía en la primera intervención, tomarnos esos temas con seriedad. Por favor, dejemos de ver fantasmas y encaremos, sí, los debates en los que seguramente discrepemos con toda seriedad y con toda franqueza, pero en los puntos en los que hay que tener una creo que yo incuestionable coincidencia como este, que es el combate a la violencia sexual, el combate a la violencia de género, el combate a la violencia hacia la mujer, hay que hacer fuerza común y hay que ser muy sinceros si realmente queremos respaldarla o nos queremos quedar solamente en el discurso. Alberto, venga, vamos al voto. Gracias, congresista Wilca. Señores congresistas, sírvanse marcar su asistencia para proceder a votar. Se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 77 señores congresistas. Al voto. En estos momentos la representación nacional procede a, luego de registrar su asistencia, a la votación del proyecto de ley 938, a través del cual se plantea modificar el Código de Ejecución Penal para combatir la violencia familiar y la violencia de género, así como proteger los derechos de las mujeres, niñas y niños y adolescentes.
Congresistas Aguilar, Ananculí, Andrade, Ávila, Salazar, Ríos, Donaire, votación cerrada. Han votado a favor 50 señores congresistas, 16 en contra y 8 abstenciones. Más. Congresista Fujimori, verde. Pariona, rojo. Herrera, verde. Mamani, verde. Lizana, rojo. Galván, verde. Melgarejo, verde. Vázquez, verde. Donaire, rojo. Villanueva, verde. Han votado a favor 57 congresistas, en contra 19 y 8 abstenciones. Ha sido aprobada la segunda votación del proyecto de ley número 938. Siguiente tema, señor relator. De la Comisión de Constitución y Reglamento, proyecto de ley 1244. Se propone modificar el último párrafo del artículo 2 del Decreto Legislativo 1299, decreto legislativo que transfiere el Sistema Nacional de Reinserción Social del Adolescente en conflicto con la Ley Penal del Poder Judicial al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Constitución y Reglamento, presentado en ejercicio del control parlamentario sobre legislación delegada, por el que se propone modificar el último párrafo del artículo 2 del Decreto Legislativo 1299, que transfiere el Sistema Nacional de Reinserción Social del Adolescente en conflicto con la Ley Penal del Poder Judicial al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Tiene la palabra el congresista Torres Morales, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento. Gracias, presidenta. Presidenta, continuamos con la revisión de los decretos legislativos. Y en esta ocasión se refiere al decreto legislativo 1299, un decreto que transfiere el Sistema Nacional de Reinserción Social del Adolescente del Poder Judicial al Ministerio de Justicia. La Comisión de Constitución y Reglamento, tomando en consideración lo señalado por el grupo de trabajo, determinó que el artículo 2 del decreto legislativo, solamente el artículo 2, no cumple con lo señalado por la Constitución Política. ¿Por qué, señora presidenta? Simplemente porque se permite hacer transferencias presupuestales, los cuales, como todos sabemos, no pueden hacerse a través de un decreto legislativo. Por ello, y sin perjuicio del trámite ante el Congreso de la República de un proyecto de ley que transfiera los recursos presupuestarios de la Gerencia de Centros Juveniles de Poder Judicial y sus órganos desconcentrados al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Comisión de Constitución y Reglamento recomienda la modificación del Decreto Legislativo 1299. Por lo expuesto, señora presidenta, corresponde efectuar la modificación del Decreto Legislativo 1299 conforme al texto normativo propuesto,
Además, por una cuestión de técnica legislativa, pido se precise el nombre completo de dicho decreto en el epígrafe o encabezamiento del artículo único de la misma. Gracias, presidente. Gracias, congresista Torres. Se da el uso de la palabra. Si nadie hace pedido de uso de la palabra, pasaríamos a marcar asistencia para votar este decreto legislativo. En estos instantes, la representación nacional procede a registrar su asistencia para posteriormente realizar la votación del proyecto de ley 1244. La propuesta plantea modificar el último párrafo del artículo 2 del decreto legislativo 1299, documento que transfiere al Sistema Nacional de Reinserción Social del Adolescente en conflicto con la Ley Penal del Poder Judicial al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El dictamen fue aprobado en mayoría en la Comisión de Constitución. Vamos a cerrar la asistencia, señores congresistas, sírvanse verificar que su nombre esté marcado. Leila Chihuán. Congresista Chihuán. Congresista Chihuán. Vamos a cerrar asistencia. Cerrar asistencia. Han registrado su asistencia 80 señores congresistas. Pasamos al voto. Tras registrar su asistencia, los congresistas presentes en el hemiciclo de sesiones del Parlamento Nacional proceden en estos instantes a registrar su votación con relación al proyecto de ley 1244, que plantea modificar el último párrafo del artículo 2 del decreto legislativo 1299. A través del cual se transfiere al Sistema Nacional de Reinserción Social del Adolescente. Vamos a cerrar la votación, congresistas. Aguilar, Ramírez. Con la Ley Penal del Poder Judicial al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Figueroa. Cerrar votación. González. Cerrar votación. $78 a favor, 0 en contra, 0 abstención. Ha sido aprobado por unanimidad. En primera votación, el texto contenido en el dictamen de la Comisión de Constitución sobre el proyecto de ley 1244. Señor presidente Carlos Torres. Más Elías, verde. Glave, verde. León, verde. Dagmer, verde. Wilca, verde. Ramírez, verde. Pariona, verde. Quintanilla, verde. $86 a favor, 0 en contra, 0 abstención. Señor presidente de la Comisión, Carlos Torres. Gracias, presidenta. Miguel Torres. Presidenta, solamente para solicitar la exoneración de la segunda votación bajo los mismos considerandos que hemos venido señalando en los anteriores decretos legislativos. Atendiendo la solicitud
del presidente de la Comisión de Constitución. Con la misma asistencia pasamos a votar la exoneración de la segunda votación. Tras haber sido aprobado en primera votación el proyecto de ley 12434 de la Comisión de Constitución y Reglamento, el presidente de la comisión de este grupo dictaminador, Ávila, Miguel Torres, Beteta, del solicitó Águila, la Letona, exoneración de la López, segunda Martorell, votación. Figueroa, Pariona, Salazar, Narváez, Herrera, Marita Herrera, está su nombre, puede marcar. Se cierra la votación. 79 a favor, 0 en contra, 0 abstención. Más. Quintanilla verde, Elías verde, Dahmer verde, Wilca verde, Pariona verde, León verde, Apaza verde, ...86 a favor, 0 en contra, 0 abstención. Ha sido aprobado por unanimidad la exoneración de segunda votación del proyecto de ley 1244. Siguiente proyecto, señor relator. De la Comisión de Constitución y Reglamento, proyecto de ley 1310. Se propone modificar la segunda disposición complementaria modificatoria del decreto legislativo 1353, que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalece el régimen de protección de datos personales y la regulación de la gestión de intereses y derogar su sexta disposición complementaria modificatoria. Se da inicio a la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Constitución y Reglamento presentado en ejercicio del control parlamentario sobre legislación delegada por el que se propone modificar la segunda disposición complementaria modificatoria del decreto legislativo 1353 que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalece el régimen de protección de datos personales y la regulación de la gestión de intereses y derogar su sexta disposición complementaria modificatoria. La Junta de Portavoces, con fecha 4 de mayo del 2017, acordó la ampliación de agenda. Tiene la palabra el congresista Torres Morales, presidente de la Comisión de Constitución. Gracias, presidenta. Este es otro decreto legislativo que nos vemos en la obligación de corregir, presidenta, porque incurrió nuevamente en error al establecer que vía reglamento se precisarían las infracciones y las sanciones. Ya hemos dicho hasta el hartazgo acá en el Congreso de la República que este tipo de normas son inconstitucionales. Ya el Tribunal Constitucional ha señalado que las infracciones y las sanciones, es decir, la legalidad debe ser respetada, no se puede delegar hacia un reglamento. Pero lo más llamativo de este decreto legislativo, presidenta, es que se ha derogado una serie de disposiciones relativo a la ley del lobby. Y acá sí nos llama la atención, porque de hecho nosotros dimos facultades, presidenta, para luchar contra la corrupción. Y una norma como esta hace exactamente lo contrario. Deroga una serie de disposiciones de la ley que fortalece el régimen de protección de datos y la regulación de gestión de intereses. El relajamiento o la derogatoria de los mecanismos que tenían por objeto transparentar los actos y proceso de toma de decisiones al interior del Estado, en el marco de la lucha contra la corrupción, evidentemente excede los alcances de la delegación. El Congreso de la República, presidente, no puede permitir que simplemente el Ejecutivo quiera derogar disposiciones relacionadas a la regulación de los lobbies. Es por eso que solicitamos que se apruebe las modificaciones propuestas al decreto legislativo conforme a la norma propuesta. Gracias, congresista Torres. ¿Se ofrece la palabra? Congresista Dahmer.
Señora Presidenta, señores congresistas, ciertamente este es un tema muy importante porque en el mundo, y en particular en el país, han ido cambiando las relaciones entre el Estado y la empresa privada, entre la actividad económica, financiera, productiva y las empresas a cargo. Y en esas modificaciones ha ido creciendo la financiarización de la economía en su conjunto. Esto es, lo que circula es lo que aparentemente crea el valor. Y como circula muchísimo el dinero en sí mismo crea valor. Y los entes que administran el dinero se convierten en los entes creadores de valor. Esa importancia de la financiarización de la economía le ha dado un poder extraordinario en las estructuras administrativas y de poder de los estados a los grupos que se llaman de lobby. No porque sean lobos, ni porque tengan pelambre de lobos, sino porque lo que hacen es facilitar el ingreso o la supeditación del sector público a los intereses privados. Existen registros de gestores de intereses, le llaman. Esos registros son registros legítimos y deben funcionar, pero los gestores de intereses son casi un saludo a la bandera. En el Perú hay un registro de gestores de intereses. ¿Cuántos están registrados? ¿15? ¿20? ¿25? ¿Está alguno de los grandes lobistas registrados ahí? Ninguno. Los grandes lobistas están al costado, están a la vuelta. Están en el café o están encima en el edificio, en la oficina de encima, o están en la reunión en la cual preparan las decisiones. Por eso es que se ha creado una estructura muy peligrosa en el manejo de los asuntos públicos que tiene que ser regulada, tiene que diferenciarse. El caso Odebrecht lo que muestra con toda crudeza en el conjunto de esa inmensa corruptela es la institucionalización de ese tipo de lobismo corrupto y depredador. Eso es lo que muestra la crisis que tiene actualmente la estructura del Estado en el país respecto al manejo de la economía. La confusión entre el interés privado crematístico y el interés privado legítimo de inversión con el interés público, con las actividades públicas. De ahí, señora Presidenta, que es importante que se precise, como ha sido presentado por el presidente de la Comisión, este asunto, porque el Poder Ejecutivo no puede derogar los términos o suspender o dejarlos en un vacío impredecible que pasa con los lobbies. Aunque sea limitado lo que exista justamente para poder señalar que hay un problema, porque lo que existe no soluciona el problema. En este momento los grandes bancos manejan la economía nacional, los grandes bancos manejan las inversiones públicas, los grandes bancos deciden las obras de lo que se va a invertir en los proyectos de obras por impuestos. Entonces, cuando quieran reconcentrar la tierra en los sitios donde ha habido destrucción por efecto del crecimiento de los ríos o de las lluvias, ahí va a haber grandes lobbies que van a utilizar el dinero público para apropiarse de las tierras. Tiempo adicional. Cuando quieran controlar una región, ahí va a haber grandes lobbies. ¿Cuál es el mayor lobby que tenemos en este momento en el Perú? El lobby de Andino Investment Holding, que quiere capturar el sur peruano, que casi agarra a Chincheros, que quiere agarrar el puerto de Hilo, que tiene el transporte de mineral de cobre de Apurímac, que está vinculado con muchos flujos que hay en esa área, que tiene Exalmar en la parte portuaria, en la parte de pesca. Entonces, esos lobbies están activos y dar una norma en la cual se limite lo poquísimo que existe sería más bien ya entregar el manejo del Estado abiertamente y con impunidad a esos lobbies. Por eso, por más pequeño que sea, lo que se está manteniendo debe mantenerse y no hacérselo a un costado como si no tuviera ninguna importancia. Pero sí debe propugnarse y queda pendiente como una responsabilidad pública que pueda hacerse una reingeniería institucional y legislativa para que lo que nos esté enseñando esta inmensa corruptela del caso Odebrecht y Lavajato, que es la corruptela de los lobbies metidos a hacer negocios con el asunto público, liquidando las ganancias. Tiempo adicional. Liquidando las ganancias públicas y afectando la moral del país y los recursos mismos del país, eso tiene que el gobierno, el poder legislativo, la sociedad, las diversas fuerzas productivas tienen que pensarse cómo hacer un control de la inversión, que tiene que invertir, pero que no puede pasar a reemplazar el interés público, no puede empezar a reemplazar los metas y los objetivos públicos que son asuntos de los ciudadanos, del conjunto de los ciudadanos del país. Por eso este proyecto de ley tiene que ser respaldado y apoyado.